alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. El Evangelio de San Juan, capítulo 21. Hoy vamos a hablar de una nueva oportunidad que Dios nos brinda a cada uno de los que estamos en este lugar, tanto a las personas que nos visitan por primera vez como los que llevamos un tiempo caminando con Dios. Una nueva oportunidad. Así como Dios ha venido dando oportunidades a nuestros ancestros, a nuestros antiguos, hoy el Señor quiere brindarnos nuevamente esta palabra para que tengamos en cuenta que Dios es un Dios de oportunidades. San Juan capítulo 21 versículo 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Amén. Padre, que tu palabra, que es verdad, sea ministrando el corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tu gloria, tu poder, tu unción fluya en cada corazón en el nombre de Jesús. Gracias por esta mies que tú has traído en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú ministrarás su corazón también en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos con Jesús cuando hace su cuarta aparición. Por tercera vez se aparece Jesús después de la resurrección a los discípulos. Por primera vez se le apareció a las Marías, pero aquí se le aparece a los discípulos, y allí nos encontramos con un hombre llamado Pedro, un hombre que fue usado por el Señor, un hombre que aprendió a caminar con Jesús, un hombre que aprendió a conocer lo que son los milagros, un hombre que aprendió a vivir en una restauración de parte de Dios. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Pedro aprendió a caminar con él mientras estaba aquí en la tierra, pero cuando Jesús partió allá fue sepultado, fue crucificado y sepultado. Cuando Pedro se dio cuenta que su pastor ya no estaba a su lado, entonces volvió a sus andanzas antiguas y a su profesión. Es increíble cómo, sin merecerlo nosotros, Dios viene dándonos nuevas oportunidades. Hay veces uno queda sorprendido de ver cómo el Señor
hace una restauración especial sin mirar nuestro pasado. Es sorprendente cómo Dios en este día le da una oportunidad de salvación a las personas que nos visitan por primera vez, como también para nosotros, para que estemos a cuentas con el Señor, para que nos ganemos esa salvación que tanto anhelamos. Esas nuevas oportunidades, ¿por qué? Porque ya sabemos que por naturaleza, en nuestra naturaleza pecaminosa que un día vivíamos, por lo general el corazón del hombre se rebela en contra de la palabra de Dios. Cuando nos rebelamos en contra de lo que Dios dice, es porque estamos violando la ley de Dios, los decretos de Dios, los mandamientos de Dios, y sabemos que eso no es agradable para el Señor. Ahora, cuando Dios comienza a restaurar su casa, cuando el Señor comienza a dar esas nuevas oportunidades como nos las da hoy en día a todos los que estamos en este lugar y todos aquellos que quieren acercarse a Él, es porque el Señor no mira quiénes somos en este momento, y es porque el Señor está mirando es a dónde vamos a llegar con Él. Amén. Él está mirando de una forma positiva. El Señor ha visualizado proféticamente cómo va a ser usted o a dónde vamos a llegar nosotros, pero con su dirección, con su ayuda. En este momento, si el Señor dijera, voy a tomar a mis hijos y así como están, así como ellos son, así mismo van a quedar. Yo quiero decirles que no. Hoy quedamos sorprendidos con una hermana al ver a un joven, ya es un joven, que lo conocimos muy niño y hoy apareció ya por ahí y yo no lo reconocía, porque creció, cambió físicamente. Por eso es que cuando usted lo ven con el tiempo caminando con el Señor, ya no le reconocen su forma de hablar, ya no le reconocen su forma de caminar, porque Dios ha hecho un cambio, una transformación, una renovación. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que el Señor da esas nuevas oportunidades de cambio? ¿A qué se debe que el Señor no mira su pasado ni mi pasado? ¿A qué se debe que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos? Así como Él quiere que nuestra casa sea salva, así como quiere que nuestra familia sea salva, así como el Señor quiere que esta ciudad sea salva, que nuestro país, nuestro departamento, que toda esta tierra sea salva por algo tan especial, que usted lo conoce. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice el Señor. Cuando yo miré en esta versión que dice, sé muy bien lo que tengo planeado, dice el Señor. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son perfectos para sus hijos. Vuelvo y repito. Los planes de Dios son perfectos para nosotros como hijos de Él. Los planes de Dios son perfectos para toda la humanidad porque es creación de Dios. El problema es no entrar en los planes de Dios. Pero cada vez que dice el Señor, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dios está diciendo, es que yo conozco muy bien cuáles son los planes que tengo para cada uno de ustedes. Dios lo que está diciendo es que mi voluntad la tengo clara para cada uno de ustedes. Mi voluntad, los planes míos son perfectos, dice el Señor. Dios no se equivoca en sus planes. Dios todo lo tiene fríamente calculado. Dios todo lo tiene bien planeado. Por eso es que hoy en el plan de Dios, en la agenda de Dios, estaba que nosotros estuviésemos aquí reunidos para escuchar su palabra. Quizás usted tenía unos planes totalmente diferentes, pero aquí estamos. Entonces el Señor está diciendo que lo que sus planes, dice el Señor, que son para bienestar, para nuestro bienestar.
Los planes de Dios no son para hacernos mal a ninguno de nosotros, porque todo lo de Dios es bueno. Los planes de Dios son perfectos en el bien para cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso es que el Señor se agrada cuando nosotros nos agradamos de Él también. Por eso es que el Señor tiene cada día en su corazón ese anhelo de darnos nuevas oportunidades. Quizás nosotros esperamos nuevas oportunidades de parte del hombre, y no es malo esperar que nos den nuevas oportunidades, pero la mejor oportunidad que podemos nosotros tomar es la oportunidad que Dios nos da. El viernes en el semillero les decía, no perdamos más el tiempo, no nos confiemos, porque el viernes hablamos de ¿qué? ¿Alguien se acuerda de qué hablamos el viernes en el semillero? La venida, las señales antes del fin del mundo. Entonces estamos muy confiados. Yo ya me sé eso, que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Yo ya me sé eso. Es que no es tan importante saberlo, es más importante ponerlo en práctica. Es más importante esto. Entonces el Señor dice que tiene unos planes, un futuro muy especial, un futuro de esperanza para cada uno de sus hijos. Entonces los planes de Dios son de bienestar para cada uno de sus hijos. Algunas veces tenemos experiencias de nuevas oportunidades, pero no las hemos tomado. No nos apropiamos de esas nuevas oportunidades. No hemos aprovechado las nuevas oportunidades que Dios nos da. Si le hemos dicho a los hijos, aprovechen el tiempo. Mire, cuando usted vaya a estudiar, no pierda el tiempo. Estudie, prepárese para que salga adelante. ¿Sí le decimos así a los hijos? Usted tiene que prepararse, usted tiene que aprovechar bien el tiempo. Mire, deje de lado tanto ese celular, a toda hora chateando allí. No pierda más el tiempo con ese internet. Ese tiempo que está perdiendo allí, póngase a estudiar. Yo he escuchado eso de mi esposa, que le dice a veces a Paula también. Y es que es la hija del pastor y también hace eso, sí. Ella también lo hace y también hay que llamarle la atención. Entonces por eso es muy importante que hoy le puedo decir a ustedes, a la luz de la palabra, no perdamos más el tiempo. No perdamos más el tiempo y comencemos a prepararnos mejor en el Señor. Felicito a todos aquellos que se están estudiando, que se están preparando, se están especializando, los felicito. Qué bueno que ustedes se preparen. La iglesia de Dios necesita salir de las cuatro paredes y ministrar el mensaje allá donde no podemos llegar nosotros. Es necesario esto, pero preparémonos también espiritualmente. Es necesario que usted se prepare. Entonces cuando miramos esto, que el Señor está dando nuevas oportunidades de salvación. Por eso todo el esfuerzo que usted hizo, yo sé que ustedes estuvieron orando por este día de la mies, y el que no oró lo invito para que vuelva a orar para la próxima. Yo sé que estuvimos invitando, yo también estuve invitando. Mi invitado no lo veo, pero estuvimos haciendo el esfuerzo. Estuvimos cumpliendo con la gran comisión, que eso es importante, y Dios se da cuenta de eso, Dios mira eso. Dios quiere eso, que nosotros, así como Dios nos ha dado la oportunidad de ser salvos, también usted sea un canal, yo sea un canal de bendición para que otros también tengan la oportunidad de la salvación. Nuestra casa necesita de salvación. Nuestra familia necesita ser salva. Toda nuestra casa necesita ser salva, nuestra familia. No cortemos, no cerremos esa oportunidad para que ellos también conozcan del Señor. No hagamos eso, porque a Dios no le agrada. Hace 8 días ministrábamos ese mensaje de lo que sucede cuando Dios nos coloca la mies y no se la compartimos a ellos. El problema que nos metemos. Ahora, no dudemos en tomar la salvación que Dios nos da. No dudemos en esto. Nuestro Padre le dio oportunidades a grandes hombres de la Biblia.
Dios le dio la oportunidad a Jacob de ser un mentiroso, un engañador. Aquí no hay mentirosos, aquí no estamos engañadores. Jacob, un impostor. Jacob, un hombre avariento. Jacob, un hombre que no supo ganarse el corazón de Dios porque se dedicaba más a la mentira y al engaño que a cumplir con lo que Dios decía. Pero un día Dios le dio una buena oportunidad de salvación a Jacob. Y mire algo tan especial que sucedió con este hombre. Él se apropió de la oportunidad de salvación para su vida porque tuvo un peniel con Dios, un encuentro con Dios, un cara a cara con Dios, una restauración con Dios. Y él aprovechó esto. Y de paso, escuche, padres, y de paso bendijo su descendencia también. De paso, no solo él aprovechó la oportunidad de salvación, sino que llevó la salvación también para su casa. Llevó la salvación también para su familia, porque cuando usted lo aprovecha, cuando yo aprovecho estas oportunidades, entonces nuestra casa también es beneficiada por esto. Nuestra casa es beneficiada. Los hermanos de José, traidores, mentirosos, engañadores, venía de la misma descendencia, mentirosos, engañadores, asesinos. Los hermanos de José que metieron a su hermano lo iban a matar por envidia. Después lo mandaron a una cisterna, después lo vendieron y ahí comenzó el calvario para José, pero había un plan de Dios para este hombre, para que Dios lo bendijera a él, bendijera a su casa, su familia y su nación. Pero Dios un día le dio la oportunidad también a los hermanos de José. Le dio esa oportunidad porque tocó el corazón de su hijo José para que él hiciese de sus hermanos, hiciese de ellos unos verdaderos hijos del Señor. ¿Por qué? Porque con su testimonio, con su ejemplo, cuando los hermanos de José pensaban que José los iba a hacer matar, lo que él hizo fue correr hacia ellos, abrazarlos y besarlos y perdonarlos. Una oportunidad, y ya que hablamos de perdón, una oportunidad para perdonar también. Dios nos da esa oportunidad de poder perdonar a los demás también. Dios está dando oportunidades. Dios le dio una gran oportunidad a la mujer samaritana. La mujer samaritana tuvo varios esposos. Le llegó el esposo especial Jesucristo, pero tuvo esa oportunidad y ella no la desaprovechó. ¿Recuerdan esto? Ella no desaprovechó esa oportunidad. Ella no se quedó allí diciendo todos los hombres son iguales, porque Jesús en ese tiempo era su naturaleza de hombre y su naturaleza divina. Ella nunca se quedó allí llena de resentimiento, llena de odio por lo que los otros maridos le habían hecho. Para nada, ella salió de allí y Dios le dio una oportunidad a través de su Hijo Jesucristo a la mujer samaritana y lo aprovechó. Una oportunidad de salvación. Y esta mujer, después de que conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo primero que ella hizo fue seguirlo a Jesús. Y siguiéndolo a Jesús, comenzó a ejercer el ministerio de la evangelización. La mujer samaritana fue una de las mejores evangelizadoras que usted puede encontrar en la Biblia. Entonces, cuando yo le hablo de estas oportunidades, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios no es rencoroso. Por eso usted está aquí, yo estoy aquí. Nos damos cuenta que Dios no es vengativo. Ay, pastor, ¿y por qué dice mía es la venganza? Yo pago, dice el Señor. Porque Él está hablando es de aquellos verdaderos hijos de Dios. Cuando viene el impío, vienen aquellas personas a hacerle daño a sus hijos, no peleemos nosotros, sino que démosle lugar para que Dios pelee por nosotros. Eso es lo importante. Dios nos enseña que a través de David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, se enamoró de una mujer que no tenía por qué enamorarse. Tenía un problema sexual, en su área sexual. Problema de eso, de estar filgoneando lo que no tiene que mirar. Puso la mirada allí, se enamoró de esa mujer
La mandó a traer, se acostó con ella, luego mandó a asesinar al esposo de esta mujer, a Urías, y se metió en un problema. Pero hubo algo especial. Entonces podemos decir, sí, Dios da las oportunidades, pero es necesario que haya esto, iglesia. Es necesario que exista un verdadero arrepentimiento. Salmo 51, David habla de ese verdadero arrepentimiento, reconociendo que contra Dios había pecado, reconociendo que se había rebelado contra la palabra de Dios, pero Dios lo restauró. Una nueva oportunidad. No es quedarse uno en el cuento de que no, lo que pasa es que yo he hecho tanto mal, es que yo soy tan pecador, es que yo he hecho esto. Sí, Dios le está diciendo, es que yo me he dado cuenta de eso. Es más, antes de que cayera en ese pecado yo ya sabía que iba a pecar. ¿Usted sí cree eso? Que antes de que pequemos Dios sabe que vamos a pecar. ¿Y por qué no lo impide el Señor? Si es tan bueno, ¿por qué no impide eso? Porque Dios nos da el libre albedrío. Porque Dios nos da la libertad para escoger lo bueno o lo malo. Porque Dios nos deja, si usted quiere coger lo bueno, coja lo bueno. Si quiere coger lo malo, coja lo malo. Pero más adelante, Eclesiastés 12 le dice a los jóvenes, más adelante vamos a dar cuenta de todas las cosas buenas o todo lo que hayamos hecho acá. Entonces Dios sí da oportunidad. Entonces, hablando de Pedro, hablemos de uno de esos que lo negó 3 veces a Jesús. El apóstol Pedro niega a Jesús. Entonces, cuando él niega a Jesús, él comenzó a prometerle al Señor de una forma emocional. Jesús dijo, yo sé que me van a entregar. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Pedro enseguida dice en este libro de Mateo capítulo 26, versículo 33, Pedro está prometiéndole al Padre, movido por sus impulsos, movido por sus emociones, cuando en realidad se presentó la prueba para Pedro, no la superó. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor? ¿Cuántas veces por emociones le prometemos a Dios por los impulsos? Señor, a partir de este momento me voy a consagrar para ti. A partir de este momento, Señor, voy a sacar de mi corazón este pecado que me está afectando. Señor, voy a dejar de lado esto que ha venido afectando no solo mi vida, sino mi casa, mi entorno. Señor, yo no voy a hacer más esto. Yo le prometo que no voy a pecar. Yo le prometo que voy a consagrarme para ti, Señor. ¿Cuántas veces hemos hecho esta promesa? Pedro le hizo una promesa especial. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque me sea necesario morir, lo que Pedro estaba diciendo, yo voy a dar la vida por ti, Señor. Como Pedro era uno de los metidos a veces, se metía en cosas que no le había llamado el Señor. Cuando el Señor dice, es necesario ir allá a Jerusalén, es necesario ir allá y me van a coger, me van a arrestar, me van a crucificar. Y le dijo, Señor, que esto no te acontezca a ti. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El Señor le está diciendo, Pedro, usted se está metiendo en lo que no tiene que meterse. Y hay veces nos pasa eso, nos metemos en cosas que no debemos meternos. Y hay cosas que creemos que a Dios le agrada metiéndonos en esto, pero Dios está diciendo, no, es que yo no lo llamé a usted a hacer esto. Dios quiere en esta mañana que nosotros aprendamos a manejar aún nuestras emociones, aprendamos a manejar nuestros impulsos. Dios en esta mañana está dando oportunidades porque hay personas que manejan mucho las emociones, están viviendo de emociones, y el evangelio no es para vivirlo de emociones. El evangelio es para vivirlo de una forma radical en el Señor. Y Pedro, eso le sucedió. Entonces dice esta versión, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y hizo 2 cosas Pedro después que fue enfrentado o confrontado con la realidad de la prueba. Pedro huyó y después ¿qué? Lo negó. 2 cosas. Pedro dejó de lado su ministerio. Pedro se apartó de esa verdad que Jesús un día le había enseñado. Él no tuvo en cuenta esto.
Y usted dirá, pero ¿por qué están ministrando hoy una palabra cuando tenemos personas nuevas de esto que ellos no saben? Es una advertencia, es algo que Dios está diciendo, no solo para las personas que nos visitan por primera vez, sino para toda la iglesia. Dios, cuando hace un llamado, es un llamado de amor, es un llamado donde el Señor nos atrae con cuerdas de amor para que nosotros sigamos con Él. El Señor no quiere que nadie, ninguno de nosotros lo neguemos. El Señor no quiere que huyamos de su presencia. Entonces, porque Él un día, Mateo capítulo 16, versículo 16, dice, el Evangelio de San Mateo capítulo 16, en ese versículo 16, Pedro, con esa revelación que tenía, Jesús estaba preguntando que quién era él, y responde Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro conocía quién era Jesús. Usted conoce quién es Cristo. Las personas que nos visitan por primera vez van a comenzar a ser cimentados por la palabra, y el Espíritu Santo va a comenzar a ministrarles y darles mucha revelación de ella. Y qué importante que conozcan y conozcamos quién es Jesucristo en realidad, quién es el Hijo de Dios, qué es la palabra de Dios para nosotros, quién es el Espíritu Santo. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a vivir en la palabra, a caminar en la palabra. Es necesario. Por eso es muy fácil decir qué lindo es Dios, qué hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Cantamos varias veces, ¿no? Cuán hermoso es el Señor. Y lo decimos, lo cantamos y con todo nuestro corazón. Es bueno declarar la hermosura de Dios, porque Dios es hermoso. Le voy a decir, le voy a mostrar ya de que Dios sí es hermoso. Algunos dudan. Dios es hermoso porque la persona que está al lado suyo está hecha a imagen y semejanza de Dios. Ahora sí, mire la persona que tiene a su lado y va a decir: uy, no, es como regular Dios. Dios es como regular. Dios es hermoso. Qué hermoso es el Señor. Qué precioso es Dios. Y Dios ha mostrado a su pueblo la revelación de su palabra. Entonces, por eso, un hombre como Pedro, con tanto conocimiento y revelación de la palabra, pero lo negó. Alguien dijo que por qué Pedro había negado a Jesús. Yo no sé, pero la Biblia no habla eso, pero dice que el problema de Jesús fue porque le sanó la suegra. Entonces por eso lo negó. ¿Cómo me brinda Dios esa nueva oportunidad? ¿Cómo me brinda Dios esa nueva oportunidad? A ver, ¿qué es lo que hace Dios para brindarnos esa nueva oportunidad? Porque nosotros estamos hablando de nuevas oportunidades. ¿Qué hizo Dios para brindarle esa nueva oportunidad a Pedro? ¿Qué hizo Dios para brindarle esa nueva oportunidad a los discípulos que cuando arrestaron a Jesús todos salieron corriendo? ¿Qué hizo el Señor? Volvamos nuevamente a la cita de San Juan, en ese capítulo 21 del versículo 4, dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Recuerda que Jesús no se había aparecido antes a ellos, estando en un cuarto encerrado, se había aparecido Jesús. Ahora estaba aquí a la intemperie, y dice que, versículo 4, 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. En ese versículo 5 les dijo Jesús: ¿tenéis algo de comer?
Y le respondieron no. Entonces, ¿cómo da el Señor esa nueva oportunidad? No nos quedemos en Pedro, llevémoslo a nosotros mismos. Y es que el Señor vuelve nuevamente a la búsqueda de sus hijos. Como un buen pastor, el Señor vuelve a la búsqueda de sus hijos. Jesús sabía que Pedro aún estaba desnudo allí. Jesús sabía que Pedro y los discípulos, algunos de ellos se habían vuelto nuevamente a su profesión anterior. Jesús sabía que Pedro había vuelto a sus andanzas, pero esto no fue un obstáculo para el Señor para venir a buscarlo. Dios está buscando que sus hijos, está buscando a sus hijos para que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando a su iglesia porque Dios no quiere que ninguno se le pierda. Por eso Dios está haciendo llamados continuamente para su iglesia. Y aquí miramos que Pedro, no solo él se había ido a pescar, sino que se había arrastrado a otros nuevamente. Pedro había dejado de lado su ministerio. No quiso seguir ministrando lo que el Señor le dijo que ministrara. Entonces, aunque nosotros no merezcamos esa nueva oportunidad como Pedro, Dios, por su amor eterno, Él nos brinda nuevamente la oportunidad. Y yo voy a hablarles a aquellos que saben que en estos días han pecado y que saben que Dios necesita, y que usted necesita y yo necesito de una nueva oportunidad. Si usted no ha pecado en estos días, no necesita de nuevas oportunidades de perdón porque usted ya pidió perdón. Y si se apartó de ese pecado, ya usted no tiene nada que ver con ese pecado. Amén. Entonces, si usted pecó en estos días, vamos a ponerla fácil, solamente ayer. Los otros días no pecamos. Pongámoslo ayer. Si ayer usted pecó, es hora de decirle: Señor, dame otra nueva oportunidad. Yo estaba esperando a una persona cuando usted me vio allá. Yo estaba esperando a esa persona que me dejó más de 5 horas esperándolo un día anterior porque tenía el carro varado. Y lo estaba esperando. Y me dijo: ya voy. Pasaron 2, 3 horas, 4 horas y no llegó. Y apagó el celular, se me desconectó. Yo dije: mañana que lo vea le voy a decir unas cuantas. No voy a ser grosero, Señor, pero le voy a decir. Y yo me senté a esperarle y esperar a la persona. Cuando llegué, me hizo esperar otra hora más. Le caí tempranito, dije: no me va a ir de acá. Y le caí temprano y yo dije: otra hora más esperándolo yo. Este sinvergüenza de cree quién. Y yo comencé ya nuevamente como a encenderme, a planear qué le iba a decir. Entonces yo cogí el celular y comencé a mirar la Biblia. Se lo dejo de tarea. 2 Timoteo 1, léalo, todo 2 Timoteo. Y Dios comenzó a decirme: cuídese de la contienda, soporte los demás. A Dios no le gustan los contenciosos. Y comenzó Dios a hablarme, cosa que cuando Dios preparó mi corazón, yo permití esa nueva oportunidad. Cuando yo vi la persona, pues yo no estaba ni enojado. Le dije sí unas cosas, le dije unas cosas muy decentes, muy prudentes. Lo aceptó y yo pude descansar. Una nueva oportunidad para no pelear más. Una nueva oportunidad para no estar en contiendas. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí necesitamos de esas nuevas oportunidades. Porque Dios está buscando darnos esa nueva oportunidad. Porque Dios quiere rescatarnos. Dios quiere restaurarnos a cada uno de los que estamos aquí. Porque Él es el buen pastor, dice su palabra. Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas.
el Señor dando la oportunidad a sus ovejas. Recordemos que Pedro, cuando Jesús se lo encontró, estaba con Juan en la ruina. ¿Por qué me atrevo a decirle que el apóstol Pedro y el apóstol Juan eran de los más arruinados de los apóstoles que llegaron allí? Mateo era un recaudador de impuestos, él manejaba dinero. Lucas, un médico. Y bueno, los otros discípulos, cada uno tenía su profesión, pero Pedro y Juan eran pescadores. No quiero decir que sean arruinados por eso, eran pescadores. Miren esto. Aparte de eso, habían trabajado toda la noche, no tenían nada, no habían pescado nada. Y para contar, tenían sus redes viejas. ¿Por qué? Estaban remendando las redes, las tenían hasta rotas. No tenían nada. Y ahora nos encontramos en este pasaje con que nuevamente está el apóstol Pedro arruinado. El apóstol Pedro está en nada. ¿Por qué? Toda la noche había pescado y dice que no había cogido nada. Estaba mal. Y Dios me hablaba esto muy importante de Juan 15:5, que dice el Señor que separados de mí nada pueden hacer. ¿Sí? Cuando nos separamos del Señor, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Fruto. Este lleva fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. La pregunta es, ¿Pedro prosperó sin el Señor? No, Pedro no pudo hacer nada. Quizás haya una prosperidad para algunos en la parte económica, material, entre comillas, pero su alma se va empobreciendo más. Y Dios, a través de su palabra, nos dice a nosotros en esta mañana de la importancia de estar cada día más cerca del Señor. En ese capítulo 21 de Juan, versículo 5, Jesús les hace una pregunta: ¿ustedes tienen algo de comer? Estaba mal, no tenía nada de qué comer. No tenía sino las redes y el agua del mar. ¿Ustedes tienen algo que comer? ¿Cuál fue la respuesta? No, no tenemos nada. Y Jesús, como es el que nos ama y Él nos direcciona, porque es el segundo punto, así se acerca a nosotros direccionándonos. Jesús lo direccionó y le dijo: listo, no tienen nada, pero ahora van a arrojar la red allá a la derecha. Y ellos hicieron caso a esto, y dice que su red se rompía, no de lo vieja, sino de la bendición tan grande que Jesús le había dado. No hay que perder las oportunidades. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer. Entonces, el Señor lo único que quiere en esta mañana es, termino con esto, para acercarnos a Él. En ese versículo 12 de Juan 21, dice lo siguiente: y les dijo, venid y comed, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Sabe que Dios lo que quiere es hacernos sus amigos. Jesús le estaba diciendo, es que por eso me gusta a mí a Jesús como chef. Jesús prepara el mejor pescado asado que usted puede comer. Usted diría, pero con los discípulos con hambre se comen hasta la hornilla que tenía ahí Jesús. Pero Jesús los invita a que coman. Una persona, mi pregunta es, una persona que lo haya traicionado tanto, ¿usted es capaz de invitarle a comer? ¿Usted es capaz de decir, no vamos a ir a un restaurante, yo lo invito a mi casa y yo mismo le voy a preparar la comida y yo mismo le voy a servir? ¿Sabe que eso fue lo que hizo Jesús con Pedro? ¿Sabe que eso fue lo que hizo Jesús con los discípulos? Jesús le dijo, le voy a dar otra oportunidad. Quiero darle otra oportunidad. Quiero que sean mis amigos. Y más adelante el Señor dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Ah, ¿cómo así? ¿Solo lo que Él dice?
Claro, es que lo que Jesús manda es lo mejor para nosotros. Lo que el Señor nos dice que hagamos, eso es lo mejor. Lo que yo digo que yo hago por encima de, no es lo mejor, porque eso me lleva a un fracaso. Coloque sobre sus pies, por favor. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.